Familia, la semana pasada iniciamos una serie titulada Mi Iglesia. La idea de esta serie es hablar con ustedes sobre nuestra iglesia para que nos mantengamos alineados en una misma visión y que todos tengamos un mismo entendimiento de las cosas aquí en la congregación. La semana pasada iniciamos esta serie compartiendo nuestra declaración de propósito, que es esta. La vamos a repetir una vez más. Somos una comunidad cristiana con enfoque a la familia que adora a Dios y vive dirigida por los principios de la palabra de Dios y que busca alcanzar y servir a la ciudad. Voy a contar 3 y lo decimos todos juntos. ¿Sale? Bien fuerte. 1, 2, 3. Somos una comunidad cristiana con enfoque a la familia que adora a Dios y vive dirigida por los principios de la palabra de Dios y busca alcanzar y servir a la ciudad. Eso somos. Este es nuestro ADN. Esta es una radiografía de lo que es nuestra congregación. Dijimos que en esta declaración de propósito hay 5 palabras claves que de alguna manera determinan todo lo que hacemos aquí en la congregación. Estas 5 palabras claves son comunidad, adoración, principios, alcanzar y servir. La semana pasada explicamos la primera parte de la frase de la declaración de propósito. Dijimos que somos una comunidad cristiana con enfoque a la familia y explicamos la primera palabra clave, que es la de comunidad. Dijimos que en Amor y Libertad tenemos por lo menos estas 2 cosas en común: nuestra fe en Jesucristo y nuestro deseo de ser gente de familia. Yo creo que todo mundo aquí tenemos estos 2 aspectos en común: esa fe que tenemos en Cristo y ese deseo de ser gente de familia. Y dijimos que nosotros edificamos la comunidad cristiana a través de los grupos pequeños. Quiero recomendarles a todos volver a escuchar la charla que dimos la semana pasada para que todo lo que estamos compartiendo se vaya interiorizando en cada uno de nosotros. Se los recomiendo. Está en mi canal de YouTube, está en mi canal de Spotify. Yo creo que nos va a bendecir mucho. Les animo de corazón a que escuchen nuevamente esta palabra. El día de hoy, para seguir con nuestra serie, quiero abordar la siguiente frase de nuestra declaración de propósito. Y esta siguiente frase abarca las siguientes 2 palabras claves de nuestra declaración de propósito. Esta siguiente frase es la siguiente: adora a Dios y vive dirigida por los principios de la palabra de Dios. O sea, somos una comunidad cristiana con enfoque a la familia que adora a Dios y vive dirigida por los principios de la palabra de Dios. Es la segunda frase de nuestra declaración de propósito. Las 2 palabras claves aquí son adoración y principios. Estamos hablando de los principios de la palabra de Dios. Estas 2 palabras, familia, son la columna vertebral de nuestra iglesia. Son el soporte mediante el cual todo se edifica. La adoración y los principios de la palabra de Dios son inseparables. No podemos pretender adorar a Dios sin conocer los principios de la palabra de Dios. Y no tiene ningún sentido conocer los principios de la palabra de Dios si no se van a traducir en una adoración genuina para Dios. Entonces la adoración y los principios de la palabra de Dios son inseparables. Adoración tiene que ver con amar a Dios. Adoración tiene que ver con tener una comunión con Él. Pero los principios de la palabra de Dios nos dicen cómo podemos hacerlo, cómo podemos adorarle de manera aceptable. Vamos a fundamentar todo esto con la Biblia. Por ejemplo, Jesús dijo lo siguiente, Juan 4:23. Dice Jesús: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús dice aquí en esta frase
que Dios está buscando verdaderos adoradores. El Padre está buscando verdaderos adoradores. Y con esta declaración Jesús da a entender que Dios no está buscando simplemente quien le adore, así nomás como sea y ya, como si Dios estuviera carente o necesitado de adoración y se conformara con lo que sea. Nada que ver. Porque Dios tiene adoración suficiente y más que suficiente. La creación le adora todo el tiempo. Los ángeles le adoran todo el tiempo. Entonces el Señor tiene adoración todo el tiempo para Él. No le hace falta más adoración. Por eso lo que Dios está buscando es un cierto tipo de adoradores. Y Jesús dice que esos adoradores que el Padre está buscando deberían ser adoradores en espíritu y en verdad. No cualquier adorador en espíritu y en verdad. Ahora, los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, y los hijos de Dios tenemos la palabra de Dios que es la verdad en base a la que nosotros adoramos a Dios. Vamos a revisar los siguientes fragmentos. Efesios capítulo 1, verso 13. Fíjate lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, chequen esa frase, palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fíjate lo que nos pasó a ti y a mí. Cuando escuchamos la palabra de verdad, el evangelio que nos trajo salvación y creímos en él, fíjate lo que nos pasó. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo vino a nosotros y nos selló cuando nosotros oímos la palabra de verdad, el evangelio que nos trajo salvación, y lo creímos. En ese momento el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros y nos selló como propiedad de Dios. Entonces, ¿qué adoración está buscando el Padre? Adoración en espíritu, pues es la adoración de los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Es la única razón por la cual tú y yo podemos adorar en espíritu, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro interior. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, el Señor está buscando tu adoración, porque tú eres capaz de adorarle en espíritu, porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero también dice que debemos adorar en verdad, es decir, una adoración verdadera, genuina, sincera, pero también dentro de los límites de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Jesús mismo nos lo explicó. Fíjate lo que dice Juan capítulo 17, verso 17, es la oración sacerdotal, y Jesús en oración al Padre dice, santifícalos en tu verdad. Le pide Jesús al Padre que santifique a sus discípulos, santifícalos en tu verdad, y luego lo que aclara, tu palabra es verdad. Entonces, familia, la verdad que es la palabra de Dios es el marco dentro del cual los hijos de Dios podemos adorar al Padre como Él quiere. No adoramos a Dios a nuestra manera. No adoramos a Dios de acuerdo a nuestras circunstancias. No adoramos a Dios de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Adoramos a Dios como la palabra de Dios nos indica, y precisamente por eso son inseparables la adoración y los principios de la palabra de Dios. Porque no se trata de adorar como nosotros deseemos. Se trata de adorar de tal manera que el Padre acepte la adoración que le ofrecemos. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Levítico capítulo 22, verso 29. Dios está hablando con su pueblo acerca de la adoración que el pueblo va a traer delante de él. Dice Levíticos 22, 29, y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, ahí está la adoración, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Ese es el punto. La adoración tiene que ser aceptable delante de Dios.
Ahora la pregunta sería, ¿dónde vamos a aprender tú y yo de qué manera ofrecerle a Dios una adoración aceptable? ¿Quién nos va a enseñar eso? ¿Dónde está el manual? El manual es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es la que nos muestra cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la que nos muestra cuál es la forma en la que Dios quiere que vivamos. La palabra de Dios es la que nos muestra cuál es la adoración aceptable delante de Él. Sin la palabra de Dios no podemos ofrecer adoración aceptable. Sin la palabra de Dios no podemos adorar en verdad. Por todo esto, familia, como lo he venido explicando, la adoración y los principios de la palabra de Dios son inseparables. No podemos tú y yo pretender simplemente vivir nuestra vida cristiana cantando canciones que no entendemos, con palabras y mensajes que no vivimos. Necesitamos entender que la adoración que le ofrecemos a Dios tiene que ir respaldada con los principios de la palabra que estamos viviendo y que estamos aprendiendo. Ahora, trayendo todo esto a nuestra iglesia, aquí y ahora, ¿de qué manera en Amor y Libertad nos exponemos a los principios de la palabra de Dios para ofrecer una adoración aceptable delante de Dios? Pues lo hacemos a través de los discipulados. Y esa es mi plática del día de hoy. De eso es de lo que quiero hablar. Familia, la vida cristiana no se trata de emociones. Ay, yo vengo aquí porque me siento tan bonito. Qué bueno que te sientes muy bonito cuando vienes aquí, pero la vida cristiana no se trata de emociones. La vida cristiana no se trata de impresiones. La vida cristiana no se trata de sentir algo en el corazón. Porque todo eso, las emociones, las impresiones y el sentir algo en el corazón, todo eso es engañoso. Hoy sentimos algo y mañana sentiremos otra cosa. Nuestras emociones están influidas por 1,000,000 de situaciones que no podemos controlar. Por esa razón tú y yo no podemos vivir por emociones. No podemos edificar nuestra vida en base a emociones. No podemos tratar de tomar decisiones en base a emociones y no podemos pretender alabar y adorar a Dios en base a emociones, a impresiones o a sentires de nuestro corazón. La vida cristiana se trata de principio a fin de conocer la palabra de Dios y de ser discípulos de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús mandó a los apóstoles a la misión de evangelizar el mundo, Jesús les dijo estas palabras. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, esa palabra es clave, que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, para una persona que acaba de abrir el corazón al Salvador y que está iniciando su vida cristiana, el camino es bien claro para ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú debes ser discipulado. Está bien claro tu camino. Esa persona que va empezando en el camino de Dios debe ser discipulado. A esa persona no se le manda que cante más o que ore más o que asiste a más convivios. A esa persona que apenas va empezando el camino de Dios se le manda que aprenda a hacer las cosas que el Señor ha mandado. Se le manda que aprenda los principios de la palabra de Dios. Y eso es el discipulado. Solamente así vamos a poder adorar en espíritu y en verdad. Porque el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, pero ahora necesitamos la verdad de la palabra, que es el marco desde el cual nosotros vamos a adorar como Dios quiere. Por eso, este versículo también tiene otro punto de observación y nos remite a otro momento en la vida del creyente.
ese momento cuando el creyente ya no es un bebé recién nacido en Cristo, nos remite a ese punto en el que el bebé recién nacido en Cristo ha crecido, ha madurado y ahora tiene la responsabilidad también de enseñar a otros, así como le enseñaron a él. En otras palabras, tú y yo iremos creciendo en el discipulado y en el caminar con Dios. Se espera de ti y de mí que tarde o temprano hagamos discípulos y les enseñemos y formemos a otros. Se espera de ti y de mí que nos responsabilicemos de guiar a otros en la fe. Se espera de ti y de mí que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Se espera de ti y de mí que discipulemos a otros como nos discipularon a nosotros en algún momento. Entonces, familia, toda la vida seremos discípulos. En esa etapa inicial estamos aprendiendo, nos están enseñando, pero va a llegar el momento en el que nosotros vamos a estar enseñando a otros, vamos a estar discipulando a otros. Y de esa manera los que van llegando son atendidos y enseñados, pero tú y yo que tenemos más tiempo, tomamos la responsabilidad de enseñar a otros para que como iglesia todos estemos ofreciendo delante de Dios una adoración aceptable. Entonces, el discipulado es parte de la vida cristiana. No se puede separar. Y el discipulado y la adoración también son inseparables. Siempre van juntos. Ahora, después de haber explicado todo esto, yo creo que estamos en condiciones de decir lo siguiente. Esta verdad central que tengo para ustedes. El discipulado es la base para ofrecer adoración aceptable. Dígalo conmigo cuando cuente 3. 1, 2, 3. El discipulado es la base para ofrecer adoración aceptable. Así es. Estas son las dos palabras claves que corresponden a este momento de la declaración de propósito. Somos una comunidad cristiana con enfoque a la familia que adora a Dios y que vive dirigida por los principios de la palabra de Dios. El discipulado es la base para ofrecer adoración aceptable. Ahora, ¿por qué el discipulado es la base, familia, para ofrecer adoración aceptable? Tengo 3 respuestas. Número 1. En primer lugar, el discipulado es la base para conocer a Dios. Si tú y yo queremos adorar a Dios profundamente, necesitamos conocerle primero. Una cosa es conocer de Dios, otra cosa es conocer a Dios. Jesús dijo también que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Fíjate cómo lo plantea Jesús en la oración sacerdotal. Juan 17, verso 3, dice Jesús, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Ahí está. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? A Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si tú y yo queremos conocer a Dios, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Bueno, nuestro conocimiento de Dios va a estar directamente relacionado con nuestro conocimiento de la palabra de Dios, nuestro conocimiento de la Escritura. Fíjate lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5, verso 39. Dijo Jesús, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es cierto, ahí está la vida eterna. Pero también ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Entonces, si tú y yo queremos conocer más a Jesús, ¿dónde vamos a encontrar testimonio de Él? En las Escrituras, familia. Jesús le está diciendo estas palabras a los fariseos de su tiempo que constantemente se le estaban oponiendo a Jesús vez tras vez y Jesús los confrontaba duramente y les decía, erráis ignorando las Escrituras. ¿Cuál era la razón por la cual los fariseos estaban errando? Porque ignoraban las Escrituras.
Ellos querían agradar a Dios, ellos querían ser adoradores, pero estaban errando constantemente en las escrituras, porque ellos no se basaban en las escrituras, ellos se basaban en lo que le decían los rabinos, no en las escrituras. Y si tú y yo queremos ofrecer adoración aceptable, tenemos que ir a las escrituras, porque las escrituras son las que nos revelan a Dios, son las que nos revelan a Jesucristo. En aquel tiempo, cuando Jesús confrontaba a los fariseos, esa gente no se orientaba, como ya les expliqué, por las escrituras, sino que ellos se orientaban o se dirigían por lo que les decían los rabinos. El problema es que muchos de esos rabinos estaban influenciados por la cultura babilónica que trajeron de la cautividad. Tú recordarás que Dios, como castigo a su pueblo Israel, hizo que se los llevara Babilonia cautivos a su territorio. Estando los judíos allá en Babilonia, lo que hicieron fue como interpretar su propia religión a la luz de la cultura babilónica. Allí surgió algo que se llama el Talmud babilónico. Y ese Talmud babilónico era lo que enseñaban los rabinos, no enseñaban la palabra de Dios. Por esa razón, constantemente erraban, ignorando las escrituras. Era literalmente una adaptación de las escrituras a la visión y a la cultura de Babilonia. Era como una predicación mundana de la escritura. No podían ofrecer adoración aceptable, porque no estaban basando su adoración en los principios de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo la adoración y el discipulado son inseparables? Pues el día de hoy, de la misma manera, hay muchos creyentes que basan su vida en lo que digan los rabinos de hoy. Esas personas que hablan en TikTok, esos podcasters, ¿no? O sus predicadores favoritos, pero nunca leen la escritura. No está mal que escuches predicaciones en YouTube. Lo que está mal es que siempre escuches predicaciones en YouTube y nunca abras tu Biblia para estudiarla directamente. Familia querida, escudriñar las escrituras es un mandamiento que Jesús nos da. Ya lo leímos. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es lo que dice Jesús. En el discipulado, tú y yo vamos a poder conocer más a Dios. Cuando tú y yo constantemente nos estamos acercando al discipulado, de esa manera vamos a estar teniendo una visión más amplia y más clara de quién es Dios. Y de esa manera le vamos a poder ofrecer una adoración aceptable. ¿Por qué el discipulado es la base para ofrecer adoración aceptable? Voy a darles la segunda respuesta. El discipulado es la base para el crecimiento espiritual. Esta es la segunda respuesta. El discipulado es la base para el crecimiento espiritual. Familia, la vida biológica es un reflejo de la vida espiritual. Todo inicia con el nacimiento. Es exactamente lo mismo en la vida espiritual. Todo inicia con el nuevo nacimiento también. Cuando el ser humano que estaba muerto en sus delitos y pecados pasa de muerte a vida, allí hubo una resurrección espiritual, es lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Pero a ese recién nacido, espiritualmente hablando, ahora se espera que crezca espiritualmente hablando. Bueno, el crecimiento espiritual no va a venir a tu vida cristiana por cantar más canciones o durar más tiempo cantando. El crecimiento espiritual va a venir a tu vida en la medida que tú te empapes más de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro escribe lo siguiente, primera de Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Familia, aquí podemos ver que la salvación no es algo que nos pasó, sino es una experiencia en la que debemos seguir creciendo. Y la palabra de Dios tiene todo que ver con eso.
Si tú y yo queremos seguir creciendo, necesitamos seguirnos exponiendo de manera constante a la palabra de Dios. Nuestro crecimiento espiritual va a estar directamente relacionado con eso, con esa exposición constante, sistemática y frecuente que tú y yo vamos a tener a la palabra de Dios. Eso es discipulado. Y esto explica por qué, familia, muchos creyentes pueden pasar años en una iglesia y no desarrollarse porque no se exponen de manera constante y sistemática a la palabra de Dios. No avanzan, no crecen, no se desarrollan. Por lo tanto, todo eso afecta en el momento de tratar de ofrecer una adoración aceptable delante de Dios, porque son creyentes que no crecen, que no avanzan, que no aprenden más. Están sujetos a las emociones, a la carne, a las situaciones que están viviendo. Pero cuando tú y yo estamos discipulándonos y aprendiendo más de la palabra de Dios, entonces tú y yo vamos en un avance constante, continuo, en un desarrollo imparable de nuestro caminar con Dios. Y eso se traduce en una adoración aceptable. Y número 3 y último, estamos contestando esta pregunta: ¿por qué el discipulado es la base para ofrecer adoración aceptable? En tercer lugar, porque el discipulado es la base para la libertad. Y este aspecto importa mucho. El creyente viene de un mundo donde sus pecados reinaban sobre él y le esclavizaban. Llámale una adicción, llámale un patrón de conducta, llámale un patrón de pensamiento. El creyente viene de un mundo donde sus pecados reinaban sobre él y le esclavizaban. Pero ahora que está en Cristo, debe salir de esa esclavitud y debe encontrar libertad para ofrecer adoración aceptable. Muchos creyentes, aunque pasan años en la iglesia, permanecen en esclavitud. Muchos creyentes, aunque pasan años en la iglesia, permanecen en engaño, permanecen en ataduras, permanecen en el error por su falta de exposición constante y sistemática y frecuente a la palabra de Dios. Hay cristianos, por ejemplo, que tienen mucho tiempo viniendo a la congregación, pero siguen viviendo en unión libre, por ejemplo. No han corregido esa situación, no han corregido ese error. Hay cristianos que tienen mucho tiempo viniendo a la congregación, pero aspectos básicos de su vida no le han puesto orden. Todavía están atados, todavía están esclavos, todavía están viviendo de una manera que a Dios no le agrada. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad. Ya explicamos cuál es la verdad, es la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y fíjate el resultado, y la verdad os hará libres. Notemos cómo la libertad espiritual no depende de que alguien venga y te desenchamuque. Hoy va a venir un evangelista muy poderoso y se va a presentar en el estadio fulano de tal. Vamos todos. Y ahí van un montón de gente pensando que tiene tanto poder esa persona que los va a desenchamucar. Les va a poner las manos, te va a tumbar, vas a temblar y te vas a levantar transformado. Hay personas que piensan que su libertad espiritual depende de que venga cierto ungido para ponerte las manos y que haga algo poderoso en ti. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que la libertad viene en base al conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está el discipulado. Encontramos libertad en la medida que nos exponemos a la verdad, en la medida que nos exponemos a la palabra de Dios. Permanecemos en esclavitud en la medida que permanecemos en ignorancia de la verdad, en la medida que permanecemos en ignorancia a la palabra de Dios. Jamás, familia, podríamos ofrecer una adoración aceptable delante de Dios sin exponernos de manera intencional a los principios de la palabra de Dios que nos cambian, que nos liberan, que nos transforman mediante el discipulado. Jesucristo dijo, y lo repito,
La hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo, por eso podemos adorar en espíritu. Y los hijos de Dios tenemos la verdad de la palabra de Dios como marco para adorar a Dios como Él quiere. Es la forma de adorar en espíritu y en verdad. La adoración y el discipulado son inseparables. Dios está buscando verdaderos adoradores, familia. Gente que le adore en espíritu y en verdad. Esos adoradores queremos ser nosotros aquí en Amor y Libertad. Queremos amar a Dios profundamente. Queremos conocerle. Queremos agradarle. Queremos vivir para Él. Ese es nuestro anhelo. No lo podemos lograr por nuestros propios medios. Todo esto es a través de Cristo. Nos podemos acercar delante de Dios gracias a Cristo, pero podemos transformar nuestra vida a la voluntad de Dios gracias a la palabra de Cristo. Pero esto no se puede quedar nada más en un sentir, en una emoción. Tú y yo necesitamos ofrecer adoración aceptable. Necesitamos darle a Dios una adoración que a Él le agrade. Y esto va a emanar en la medida en que la palabra de Dios va haciendo su trabajo en nosotros. Cuando nos exponemos tú y yo de manera frecuente e intencional a los discipulados, nuestra vida va cambiando. Nos vamos liberando de ataduras, de conceptos, de pecados y vamos viviendo más y más una vida que le honre a Él. En los discipulados vamos a encontrar los principios de la palabra de Dios que van a dirigir nuestras vidas para ser mejores personas, claro que sí, para edificar mejores matrimonios, por supuesto, para construir mejores familias, para fundar mejores empresas, claro que sí, pero todo debe de ser para la gloria de Dios. El día de hoy, con este mensaje, lo que yo pretendo es animarte a ser un adorador profundo que se empapa y se acerca a la bendita palabra de Dios que te transforma. Levanta tus dos manos ahí donde estás, lo más alto que puedas. Y así con tus dos manos levantadas, dile: Señor, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Dígale: yo quiero adorarte con lo más profundo de mi corazón. Dígale: yo no quiero darte una adoración superficial, yo no quiero darte una adoración religiosa simplemente. Quiero darte una adoración que va respaldada por un estilo de vida que te honra a ti. Todos los días de mi vida, Señor, quiero alinearme más y más a tu voluntad. Todos los días de mi vida, Señor, quiero ajustar mi vida, mi mentalidad, mis acciones, mi proceder. Quiero ajustarlo todo a tu voluntad, a lo que a ti te agrada, a lo que tú esperas de mí. Señor, queremos ser una iglesia que te adora. Queremos ser una iglesia que vive dirigida por los principios de tu palabra. Señor, no queremos que nos controlen nuestras emociones, no queremos que nos controlen las circunstancias, no queremos que nos controlen nuestros viejos pecados. Queremos vivir dirigidos por la palabra tuya. Manténgase un momento allí orando a Dios, adorando, mientras yo oro por usted. Padre, en el nombre de Jesucristo, te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que tienen ese anhelo profundo de adorarte con todo el corazón, de vivir para agradarte también. Señor, yo te pido que produzcas en el corazón de cada uno de nosotros ese deseo de acercarnos más frecuentemente, más intencionalmente, más sistemáticamente a tu palabra de Dios, la cual nos da testimonio de ti. Señor, ayúdanos a vivir cada vez más alineados a tu bendita palabra. Hoy bendigo a mis hermanos aquí congregados. Te ruego que inundes el corazón de cada uno con tu bendita gracia y que cada uno de ellos, Señor, empiecen a vivir más y más de acuerdo
a tu bendita voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.